Aleluya, aleluya. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que tomaste tiempo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a compartir algo de la palabra. En esta noche quiero hablar sobre el predicador. Quiero hablar sobre a quién le podemos prestar nuestros oídos, en quién podemos prestar nuestro tiempo, a quién podemos prestar nuestro tiempo. Y quiero aportar un pequeño discernimiento a aquellos que escuchan predicadores y en realidad no saben cómo manejarse, cómo guiarse al escuchar y no saben cómo. Se habla mucho en el pueblo de Dios de cómo eh, tú coges la carne y dejas los huesos, pero en realidad no se nos ha enseñado qué es la carne ni qué es el hueso. Entonces, en qué perdemos el tiempo y en qué utilizamos el tiempo para el Señor, porque mucha gente cree que todo lo que hacen es para el Señor, pero vamos a ver aquí y quiero hablar sobre y esto agarra, y lo digo agarra porque básicamente ese es el término que puedo usar, a todo predicador, no importa que sea pastor, o sea, que se haga llamar sacerdote, anciano, todo aquel que toma el tiempo de la gente para enseñarle, pues obviamente es un predicador. Y quiero iniciar con este cuestionamiento a tu mente. ¿Cuántas profecías tiene un profeta falso que dar para que se haya nombrado como profeta falso? Porque hay mucha gente que dan profecía y profecía y profecía y hablan y hablan y hablan y nunca se determinan como profeta falso. ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo hoy en día es un profeta, todo el mundo habla de parte de Dios. Y yo quiero entrar inmediatamente en la palabra de Dios y nos vamos a ir a Levíticos capítulo 10, porque aquí es uno de los primeros ejemplos de cómo se porta un sacerdote. Cuando este término habla de sacerdote, está hablando directamente de el pastor, de aquel que se haga llamar anciano en la iglesia, todo aquel que predica, porque eso era lo que Aarón iba a hacer aquí, que iba a dirigir. Él era el contacto de Dios con el pueblo. Entonces aquí sucede algo que mucha de la gente dice que por qué Aarón fue elegido y no fue castigado, que si Dios pasó por alto aquello de que cuando ellos salieron de Egipto, él procedió a fabricar un ternero, una vaca de oro, cow, es como un ternero de oro. Y este es el pago que se le dio a él por haber hecho tal cosa. Y lo encontramos en Levíticos capítulo 10. Y es en donde Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, que aquí estamos hablando de dos hijos de Aarón que murieron a causa de ofrecer un fuego extraño, que fue exactamente lo que Aarón había ofrecido, un fuego extraño para crear y para forjar todo el oro que le dieron para crear esa vaca de oro. Que por cierto, después viene Moisés y lo derrite, lo convierte en polvo, se lo diluye en agua y se lo da a beber. Eso es algo que pertenece a la salud del pueblo y también era algo que se usaba en Egipto como purificación de la mente, de la psique
y del cuerpo. O sea, él estaba tratando de utilizar elementos físicos que eran reconocidos y son reconocidos. No es que estoy diciendo que vaya y derrita oro por ahí y se lo beba, porque hay una cantidad que uno tiene que... Pero, por ejemplo, la gente usa la plata, se usa diluida correctamente para eliminar toda clase de bacteria en el cuerpo. El oro es usado y de antigüedad siempre se ha sabido que el oro le da tranquilidad mental y física al ser humano. Entonces por eso fue que Moisés procedió a quemar ese oro, volverlo oro y dárselo a la gente que estaban loca. Porque si ellos vieron el mar, lo que sucedió aquí fue simple. Ellos vieron el mar rojo, toda la plaga, todos los prodigios que Dios hizo, y todavía vienen y hacen esta aberración. Quiere decir que estaban locas de la mente. Entonces procedió con algo que él creía que sabía, algo físico para arreglarle la mente quizás a ellos. Entonces, no quería salirme de ahí, pero de ahí es donde viene este castigo, en donde Aarón, con su mentalidad pobre, básicamente le enseña a sus hijos, sin ellos saberlo. Yo quiero denotar esto, sin ellos saberlo, porque estos dos hijos de Nadab y Abiú, si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento fueron dos de los 70 ancianos que subieron al monte de Sinaí con ellos a ver a Dios. O sea que ellos, estas dos personas, estos dos hijos, estaban ya en el medio. Ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que tenían que hacer, sabían el método expiatorio, porque ahí fue que donde entró el método, le estaban dando las instrucciones expiatorias, pero no se dice si fue que lo hicieron incorrectamente o fue que lo hicieron con un corazón dándole homenaje a otro Dios. Entonces Jehová los quitó del medio. Esto es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estas dos gentes fueron quemadas y miren lo que sucedió. Entonces dijo Moisés a Aarón, mire, estas dos personas murieron. Y Moisés inmediatamente jala a Aarón, le dice, ven acá Aarón. Y dice, en el verso 3, dice, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Por qué cayó? Porque Moisés siguió hablando. Él se dio cuenta de que la gloria que estaba supuesto a ver no estaba. O sea que sus hijos se acercaron y Dios no se glorificó. Ya con eso fue suficiente para él callar. Tuvo que callarse. Y no solamente cayó, que muchas de nosotros obviamos la parte de que lo que sucede, que nosotros muchas de las veces nos suceden las cosas que vienen como castigo de parte de Dios y de una vez lo ponemos como prueba. Y no entendemos quizá que estamos haciendo algo, cargamos con algo que no le está agradando al Padre. ¿Qué sucede? Que este hombre, como sacerdote elegido ya, él decide callarse. Pero el castigo no solamente viene ahí, no para ahí. Miren lo que dice, llamó Moisés a Misael y a Alzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Llamó a otra gente para que sacaran a los dos muchachos. Y dice, ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Siguieron las instrucciones. Entonces dice, entonces Moisés dijo a Aarón, el 6, síganme, y a Eleazar e Itamar, sus hijos. O sea,
reunió a Eliezer, Itamar y a Aarón, el padre, y le dice: no descubráis vuestras cabezas, ni rasgáis vuestros vestidos en señal de duelo. O sea, no hay luto para esos dos, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, los que vieron lo que sucedió y se lamentarán. Eso que no saben en realidad qué fue lo que pasó. Sí, vamos a dejarlo que duelan y que hagan lo que tengan que hacer. Pero estos tres sacerdotes se van a callar, van a aceptar la muerte de su hermano y de sus dos hijos. O sea, esos los dos hermanos van a aceptar la muerte de los dos hermanos. Aarón tiene que callarse y no hacer luto para sus dos hijos. Entonces miren lo que dice: Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis. El 7 dice: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Si ustedes salen, van a morir, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Jehová. O sea que no fue que salieron por ahí y salieron a llorar como hace mucho. O sea que ni siquiera eso pudieron hacer estas dos gente. Y los representantes, esas tres gente, los representantes, o sea, los predicadores de Dios, porque esos eran los predicadores, esos eran los que tenían el contacto con Dios para el pueblo. Esos, miren lo que les sucedió, esos tuvieron que callar y hacer la voluntad de Dios y servirle al pueblo encima del dolor. Seguir caminando. ¿Qué no quiero dejar dicho eso? Que hay muchos predicadores hoy en día que no quiero esquivar, ni quiero doblar, ni quiero tapar ninguna palabra. Lo que andan es hablando porquería. Totalmente hablando porquería. ¿Por qué? Porque están hablando lo que no es. Están hablando lo que no tiene sentido. Están metiendo su vida por en medio de la prédica. Vienen y hablan 2 o 3 palabritas de la Biblia y después meten media hora de su vida personal. Vienen y meten media hora de su vida personal y de lo que sucedió en Alemania, de lo que sucedió en Rusia, de lo que sucedió en la República Dominicana, pero no hablan de vamos a hacerlo aquí, vamos a que esto suceda aquí. Yo quiero que la gloria que yo viví allá, que se vea aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque están vacíos. Si Dios lo utiliza en un momento por misericordia de Él mismo, pues entonces lo utiliza. Pero ¿qué sucede? Que se llenan ellos mismos de aire. Porque esto pasó allá y yo voy a hablar, de eso es lo que yo voy a hablar. Ese es el testimonio que yo llevo para hablarlo allá. Y en realidad no es así, queridos hermanos. Nos estamos comportando de una manera muy carnal cuando se trata de el evangelio y la representación que le damos en el púlpito. ¿Por qué razón? Porque no estamos llamados a hablar de nuestra vida. Estamos llamados a hablar de la vida de Jesús. Ese es el único testimonio que cuenta y el que vale. Ese es el único testimonio que es elevado por el Espíritu Santo para que cualquier alma se arrepienta y vuelva a los pies de Dios, del Padre. ¿Por qué razón? Porque yo, hablando de mi propia vida, no voy a llegar muy lejos. Porque yo tengo fallas y tendré fallas. Yo puedo hablar de lo que yo quiera hablar ahora y mañana ser una persona totalmente diferente y me ven y ahí se perdió esa otra persona. Por eso yo no hablo de mí, a menos que no sea algo bien importante. Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente
que vuelvo y reitero, eran gente que estaban ahí con los 70 ancianos y vieron a Dios como de verlo de frente. Lo vieron en su altar, en su púlpito, en su trono. Y aún así cometieron esta falta tan grande que murieron, perdieron la vida por esto. Eso quiere decir, amado, que esto es importante. Y no le doy énfasis a lo que ellos hicieron. No le estoy dando énfasis a lo que ellos hicieron. Porque hay mucho de eso. Hay mucha gente trayendo incienso, fuego extraño al púlpito. Lo que le estoy dando énfasis fue a lo que sucedió después de eso. Que a Aarón no se le permitió pararse y lamentar y llorar a sus hijos. Lo que sí se le permitió fue, mire lo que sigue. El 8 dice, Jehová habló a Aarón diciendo, ahora viene el jefe del sacerdote le dice, directamente le dice a él, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Jehová todavía no quería matar a Aarón. Y por eso le dice, mira, tú ni tus hijos, yo no quiero que beban cuando vayan a acercarse a mí. Mira lo que dice, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Mucha gente no quiere creer en la ley, amado. Pero Pablo predica y le da un aviso a los ancianos, que vienen siendo estos mismos sacerdotes. El anciano, cuando está practicando las cosas de Dios, predicando o evangelizando o haciendo lo que sea por ahí, no puede tener alcohol en la boca. Y por eso es que le dice a los diáconos, los diaconitos que andan por ahí, que le dice que no se han dado mucho al vino, eso sí pueden beber, pero aquel que tiene una oficina dedicado para Dios, cuando se trate de expresar lo que Dios quiere, cuando se trate de hablar lo que Dios quiere, cuando se trate de representarlo, especialmente en un púlpito, hay de usted, si usted va bebido o pretende beber algo de vino o de lo que usted quiera. Aquí le está diciendo, ¿usted sabe por qué razón? Para poder, del 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. A él le estaba dando la cura de lo que sucedió. Porque Dios no te da un estatuto perpetuo a menos que tú no hayas cometido la falta. Esta gente cometieron la falta y ¿qué fue lo que sucedió? Que entraron seguramente borrachos. Yo lo estoy agregando porque sucedió que los hijos murieron. Inmediatamente viene este estatuto por encima y dice, mira, no entre borracho, no entre bebido a verme. Ese fue el fuego extraño. Entonces, no quiero enfocarme en la bebida tampoco porque ese no es el tema. El tema es el predicador. Miren, esto es sumamente importante porque se repite en Malaquías capítulo 2. Iba a tener a mi esposa Talía aquí para que me lo leyera, pero tuvo que salir. Malaquías capítulo 2, verso 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios, hablando de Jesús. Dice, y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y dice, porque los labios del sacerdote, esta es la parte que yo quiero que usted entienda, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Por eso es que el predicador, el sacerdote, es el predicador de Dios. De su boca el pueblo va a entender lo que Dios quiere, lo que te está diciendo. Porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Yo soy mensajero, por eso yo me encargo de que cuando yo me refiero al pueblo, que yo esté desconectado totalmente del mundo. Cuando se trata de esa clase de, no le voy a llamar profanidad, porque usted puede hacer lo que usted quiera después que usted termine el trabajo, porque eso fue lo que Jehová estableció. Él dijo, cuando tú vengas y te me presente, yo no quiero que tú bebas sidra ni vino. Entonces dice,
Primera de Timoteo, capítulo 2, y voy a leer el 7, 8 y 9 para aquellos que me están siguiendo. Primera de Timoteo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y aquí te va a dar la verdad. Aquí te va a decir el trabajo tuyo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Los hombres, nosotros los sacerdotes, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Manos santas se refiere a que no derrame sangre. Y Cristo claramente lo dijo, que todo aquel que habla del hermano es homicida. Ok, entonces quiere decir que hay mucha gente con sangre en sus manos y están levantando la mano como si fueran santas y representando a Dios. Mucha cuenta con eso. El predicador no puede darse a andar hablando de los hermanitos porque lleva consigo sangre en la mano y no es un predicador de parte de Dios, es un predicador que viene de parte del diablo. Entonces, ¿qué sucede? Que el 9 dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esta palabra decorosa es muy controversial. Decorosa quiere decir, no es que usted vaya decorada de todo a la iglesia. Usted se represente de una manera alta, de alta sociedad. No, decorosa lo que quiere decir es que no sea una ropa pegada, que usted no enseñe su cuerpo. Puede ser una ropa que sea de alta clase o de baja clase, pero no pegada, que no enseñe las curvas. Y continuamos, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Eso quiere decir que usted no dure 3 horas arreglándose un pelo para después decir que es para Dios. Para a Dios se le da lo mejor. Aquí te está diciendo, no pierdas tu tiempo con esas cosas, que eso no es lo que importa. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y retraigo lo que dije sobre andar con algo lujoso. Mira lo que dice ahí, ni vestidos costosos. Usted puede andar como usted quiera, yo no le estoy quitando nada, pero no lo use como excusa para no representar a Dios. Porque hay mucha gente que tiene la mentalidad, este es mi canal, yo voy a hablar libre como a mí se me pegue todo lo que tenga que decir. Hay mucha gente con la mente pobre que cree que porque uno no usa corbata y anda en saco y anda con la sotana, ya esa persona no es de parte de Dios, o quizás no tiene algo de verdad que decir, o que no representa a Dios. Está sumamente equivocado y se está dejando llevar de los ojos. No se deje llevar mucho de los ojos, llévese de los oídos. Pero también, volviendo al principio, hay mucha gente que se llevan mucho de los predicadores que dicen cosas bonitas, que le pasan cosas que al final le ponen una conclusión tan linda que mucha de la gente dice, wow, eso me tocó. Eso, mira, ese predicador, ella habla bien, él se expresa bien, o mira, tiene sentido lo que está diciendo. No, si usted se encuentra en una predicación hablando de esa manera, retrágase y bórrela de su mente completamente. La predicación tiene que ser de una manera que usted personalmente sea arraigado del corazón y que usted no tenga nada que decir de lo que Dios está diciendo. Porque mire lo que le sucedió a Aarón. Cuando Aarón recibió la noticia, cayó. No hubo nada que decir ahí. Dios le dijo que se callaran, no. Pero la noticia que él recibió lo puso de tal manera que no tuvo de otra que callarse. Y no solamente como él obedeció, porque estos son los secretos de Dios. Estos son los secretos que uno delaquea a uno mismo aprendiendo. Cuando Aarón calla y hace exactamente lo que Moisés le está diciendo y
le sirve al pueblo, hace lo que tiene que hacer, porque ese era el momento de la expiación, ese era uno de los momentos más ocupados del año. Se estaban preparando y le dieron los estatutos para la expiación y se estaban preparando para la expiación. Eso fue de una vez ahí, inmediatamente. ¿Y, ¿Y qué tuvo que hacer? Recibir nada más y nada menos que otro estatuto que no estaba, pero por vía de lo que había pasado, Jehová le dice, oh, by the way, cuando tú te acerques, no venga a considerar mi vino a mí, para que no te equivoques. Ese fue lo que lo impulsó a llegar tan lejos, aunque sabemos que después Aarón murió por su desobediencia y Dios lo quitó, pero que ya como quiera estaban viejos. Moisés también había muerto por su desobediencia, no vio la tierra prometida, pero hay que reconocer que llegaron, extendieron su vida de una manera que hoy en día hay poco que lleguen a ser, ni siquiera pasar de 100 años. Entonces, no tuvo tan mala la jugada como le decimos, porque eh, cuando nosotros, dentro de lo que cabe, porque sí somos pecadores, la Biblia establece que por tal como somos hombres, pues entonces somos pecadores. Es automático, no hay manera de escapar eso. Esta gente extendieron su vida lo más que Dios quiso. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón porque dentro de lo que cabía, ellos hacían lo que Dios quería. Hay muchos cabezones por ahí que si le hubieran dado la tabla y con el ayuno y todo lo que Moisés pasó y después la rompe, no vuelve otra vez a buscarla. Yo no voy a joder con esta gente y no voy para allá. Pero por discernimiento, sabiendo que era algo para el futuro, ¿qué hizo Moisés? Que volvió otra vez, cometió un error, dame otra, que fueron forjadas por el dedo de Dios, un arte. Entonces, ¿qué sucede? Que la perseverancia, el que represente a Dios tiene que tener claro que tiene que ser algo constante. Tiene que, no estamos hablando de que usted es más santo porque predica más. Usted es más santo porque usted anda más en cruzada. No estamos hablando de eso. Ser constante al seguir a Dios. Ser constante quiere decir que cuando yo vaya a ver al hermano mañana, pasado, traspasado y el año que viene, ese hermano es el mismo. Ese hermano puede recibir sabiduría, puede recibir cargos y puede recibir lo que sea de parte de Dios. Y ese hermano yo voy a ir mañana, hoy y siempre, y ese hermano va a ser igual. Porque eso es lo que jala multitudes. Por eso es que hay iglesia, templo vacío. Porque hay una inconstancia. Si no es que no son de Dios, no tienen nada, tienen cositas lindas que decir, pero no tienen nada de parte de Dios. Si no es eso, es que no son personas constantes. No son personas que representan a Dios. No son personas que pueden llevar a cabo algo que sea eterno. La iglesia es eterna. Entonces, cuando Dios se propone por ejemplo, vamos a hacer un proyecto y el Espíritu Santo da el empuje, todo se abre, todas las puertas se abren y todo se da como Dios quiso. Todo, no hay turbulencia en el proyecto. Entonces, esa clase de proyectos tienen larga vida, son duraderos, son proyectos que son duraderos. Ahora, si son inyectados por el diablo, puede que sí, que también sean duraderos. Ese es el misterio del libre albedrío. Tenemos que tener mucha cuenta con eso.
pero si es inyectado por el Espíritu Santo y es de parte de Dios para avanzar su reino aquí en la tierra, pues entonces tiene que tener pendiente de que es algo que tiene que ser duradero y que los planes que se establecen por los hombres de Dios aquí en la tierra tienen que ser planes que son obtenibles, tangibles y que se pueden obtener no por la falacia de que por milagros. Dios puede hacer un milagro, puede hacer para aparecer de la nada todo, pero ese no es parte del plan. Parte del plan es el libre albedrío. Ok, que usted tiene que entender que su salvación se puede perder. Y por eso fue que Moisés dijo que si tú básicamente le dices a Dios, si tú vas a actuar de esa manera con tu pueblo, pues entonces yo no quiero nada que ver contigo y bórrame de tu libro. Y él le dice, yo borro y yo pongo a quien yo quiera. No eres tú que sabes. Está esa faceta, pero miren el entendimiento de Moisés, como él sabía que había un libro y que él estaba inscrito ya. A él nadie le dijo yo estoy inscrito, sino que él sabía que ya él estaba inscrito y que él pidió mejor para no representar esa clase de actitudes. Él pidió que lo borraran mejor. Pero hay mucha gente que, que representan a Dios en vano. Ese es uno de los mandamientos. Y ni siquiera llevan en su mente de que, espérate, tú estás equivocado. Y cuando lo peor de todo es que cuando estas clases de predicadores se dan cuenta de que están errados, ellos no retroceden tampoco. Ellos no retroceden ni se disculpan con el pueblo. Mira, lo que dije estaba equivocado. Ellos siguen adelante y aprenden que lo que dijeron es falso, quizás de la misma palabra, y después siguen por ahí como si nada y no se retractan y le dicen al pueblo, mira, esto no es así, esto es asá, esto es de esta manera, esto se mueve de esta manera y la Biblia lo determina de esta manera. Usted sabe porque por el orgullo es algo que usted si tiene, eh, si tiene como costumbre la práctica de discernir entre el bien y el mal, como lo manda Hebreo, esa es una de las tareas de nosotros, aprender a discernir entre el bien y el mal usando nuestros 5 sentidos, pues escuchando una prédica errónea, falsa y de un falso profeta, pues usted se da cuenta, usted empieza a notar el ego que lleva encima, el orgullo y de la manera que ellos creen que son los que tienen la verdad y que si yo no la digo, ellos nunca la van a saber. Y con eso yo lo voy a dejar, amado, porque es demasiado, yo quiero que si no lo capto todo, puede ir otra vez y darle para atrás el video. Pero mi consejo es que usted sepa discernir a quién usted le está apretando el tiempo. La Biblia dice que el tiempo es corto, porque cuando el diablo baje, el tiempo, él sabe que el tiempo es corto. Entonces quiere decir que para nosotros también el tiempo es corto. La vida no es nada más que un respiro, un mist, dice la palabra. Un mist es como cuando te coge un spray y le hace tss, se va. Así es la vida, de rápida.